Buenos días, presidente. Buenos días a todos. El Colegio de Notarios de Mazatlán le da a todos ustedes una cordial bienvenida y al mismo tiempo les agradece su presencia en esta plática del día de hoy titulada El papel del notariado ante la justicia constitucional, que nos hará favor de impartir los licenciados Jesús Soledad Terrazas y Gerardo Carrasco Chávez, socios de Soledad y Carrasco Abogados, dos jóvenes talentosos con una gran trayectoria, con un amplio currículum, del cual nuestro amigo y colega, el doctor Fernando García Sáenz, nos va a hacer el favor de leer un extracto. Adelante, Fernando. Fernando, tienes tu micrófono apagado, que te acaba de dar la palabra el licenciado Teodoro. Al parecer alguien me silenció. Perdón, me regreso. Gerardo es un abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, quien entre su producción académica ha participado de manera destacada en diversas revistas especializadas de difusión jurídica, así como en diversos periódicos de distribución nacional, como pueden ser, por ejemplo, el Excelsior, Letras Libres, Nexos y la revista El Mundo del Abogado. Gerardo es un destacado amparista, quien encabezó la defensa de los amparos, de más de 150 juicios de amparo por el desmantelamiento del proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Ha sido destacado litigante en temas ambientales, en temas energéticos y en temas en general de derecho administrativo. Lo acompaña también a Gerardo, su socio, nuestro amigo Chuy Jesús Soledad, a quien también le damos la bienvenida. Jesús también es un destacado jurista en materia constitucional y administrativa, que además de su experiencia en temas como con personas con discapacidades, con el tema de la administración de recursos públicos por el caso famosísimo de Chihuahua, de un tema de desviación de más de 6,000 millones de pesos y una participación destacada en materia de acciones colectivas, ha participado en la defensa de notarios públicos en la Ciudad de México en temas concretos relacionados cuando son señalados como autoridades responsables. No les robo más su tiempo, creemos que tenemos una magnífica presencia hoy de juristas nacionales, a pesar de que están jóvenes, tienen una gran experiencia que se nutre de manera cotidiana con temas de interés y de relevancia pública nacional. Esta es la presentación breve, su currículum es muchísimo más amplio y su talento todavía mayor. Lo regreso con el licenciado Teodoro Lemenmeyer para iniciar las ponencias. Gracias. Adelante, Gerardo, tienes la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Fernando García Sáenz. Encantado también de compartir con Jesús este evento. Muchas gracias a todas y a todos los que se han conectado y se están conectando en lunes tan temprano. Y bueno, pues entrando un poquito en materia, la experiencia que tenemos y que ahora podemos ofrecer desde el despacho dentro de cuestiones de derecho administrativo en general y especializado en cuestiones de competencia económica, telecomunicaciones, derecho energético, derecho ambiental, también lo es, o también lo son, las cuestiones relacionadas con el llamado litigio estratégico,
que seguramente han escuchado hablar acerca del famoso litigio estratégico y han escuchado distintas opiniones acerca de qué es y qué no es el litigio estratégico. De hecho, creo que en la UNAM, en la Ciudad de México, pues hay incluso especialidades acerca del litigio estratégico, pero desde mi punto de vista todavía no se logra poner de acuerdo la gente acerca de qué es y qué no es litigio estratégico. En lo personal, he tenido la oportunidad de practicar el litigio estratégico desde el año 2015. Llevo un poquito más de 6 años haciéndolo. Y bueno, pues derecho, litigio en general, pues he tenido la oportunidad de hacerlo desde hace 11 años, desde los 19, 20 años que entré a la carrera, empecé a litigar. Lo mismo por el lado de mi socio Jesús Soledad. Y bueno, pues... a ver, entrando un poquito en materia, el litigio estratégico, ¿no? Hay que partir de la base en que todo litigio lleva una estrategia, ¿no? Pero no todo litigio puede considerarse estratégico, ¿no? Hay muchísimas definiciones o muchísimas opiniones por parte de distintos juristas que van un poquito hacia la finalidad del litigio estratégico y se habla acerca de, pues quizá un poco, desde un punto de vista un poquito romántico, ¿no? Que el litigio estratégico es cuando se defienden grupos vulnerables, cuando se defienden derechos fundamentales de manera pro bono, o cuando únicamente se busca generar precedentes judiciales que puedan proteger a comunidades o que puedan defender los derechos de la cuarta generación. Pues realmente estas definiciones pues se enfocan un poquito en lo que puede aportar en la sociedad del litigio estratégico, pero no tanto en cómo se puede o se debe componer el litigio estratégico para que sea considerado como tal. Esto es desde mi punto de vista, desde un abogado que ha tenido la oportunidad de pues fungir como director jurídico de la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Lo hice alrededor de un poquito más de 4 años y medio. Por ejemplo, con los amparos que mencionó el licenciado Fernando García Sáiz, el doctor Fernando García Sáiz, acerca del aeropuerto Santa Lucía y el aeropuerto de Texcoco, a través de los cuales logramos parar durante 6 meses el desmantelamiento del aeropuerto de Texcoco y por otro lado, la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. ¿Por qué? Porque lo consideramos violatorio, una decisión de gobierno violatoria de la Constitución y violatoria de la legalidad. Y entrando un poquito en la definición desde el punto de vista del litigio estratégico. El litigio estratégico, desde mi punto de vista, es pues cualquier procedimiento en donde se tenga un objetivo o una misión que vaya más allá de las consecuencias directas e inmediatas que se puedan desprender de ese procedimiento. Creo que quizá es mucho más sencillo explicarlo a través de ejemplos y pues tomando quizá como base el mismo ejemplo que puso el doctor García Sáiz del aeropuerto Santa Lucía, vamos a entrar un poquito en materia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo promoví mi propio amparo a mi nombre en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. ¿Por qué? Porque este aeropuerto se pretendía iniciar su construcción cuando ni siquiera se tenía una autorización de impacto ambiental en términos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente. Y pues el proyecto implicaba afectaciones o reconocía afectaciones al medio ambiente, tanto en el Estado de México, donde se encuentra el municipio de Zumpango, donde se está construyendo ya hoy en día el aeropuerto Santa Lucía, pero también reconocía afectaciones en el Estado de Hidalgo, aledaño, y pues evidentemente en la Ciudad de México. Entonces, pues yo simplemente tomé mi credencial de lector, donde viene mi domicilio, la metí en un sobre, redactamos una demanda a través de la cual pues alegábamos violaciones, uno, a que me consultaran a mí como habitante de la Ciudad de México, porque se reconocía que habitantes de la Ciudad de México se iba a tener afectación con la construcción del aeropuerto Santa Lucía.
y en segundo lugar, pues en contra de afectaciones al derecho al medio ambiente sano por el principio de precaución ambiental. Es decir, si existe riesgo de que se causen daños al medio ambiente, como la mayoría de los daños causados al medio ambiente son irreversibles, se tiene un principio de precaución a través del cual se pueden otorgar medidas cautelares, es decir, suspensiones a través del juicio de amparo, cuando se pueda presumir por parte de la autoridad judicial que se pudieran cometer estas irregularidades o estas afectaciones por la magnitud de determinados proyectos, como por supuesto lo es la construcción de un aeropuerto civil, militar y de carácter supuestamente internacional. ¿Cuál era mi objetivo? ¿No? Entrando a la definición del litigio estratégico. Yo tenía una misión principal, que era que no se desperdiciaran recursos públicos con la cancelación de un aeropuerto entre el 20 y el 30% de avance, digo entre el 20 y el 30 porque hubo muchas discusiones al respecto, y que se continuara en un proyecto que ya se habían invertido más de 100,000 millones de pesos, y que se dejara a un lado esta idea quizá, y lo digo de manera respetuosa, caprichosa desde mi punto de vista. Realmente mi misión y mi objetivo principal no era en ese amparo en específico la defensa del medio ambiente en la Ciudad de México. Simplemente utilicé mi posición especial frente al orden jurídico que me da mi calidad de habitante en la Ciudad de México para acudir al juicio de amparo, utilizando como base el respeto a las leyes en materia ecológica para, pues, frenar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Suspensión que se me fue otorgada de manera provisional y de manera definitiva hasta su revocación después cuando, pues, vinieron presiones por parte del Ejército y, por supuesto, del presidente de la República y de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación para la revocación de suspensiones. Entonces, litigio estratégico es, desde mi punto de vista, cuando se tiene una misión, un objetivo principal que va más allá de las consecuencias directas e inmediatas que se pueden desprender de un procedimiento en específico, ¿no? Y pues por supuesto, el litigio estratégico, claro que se puede y se debe utilizar para la defensa de derechos fundamentales de grupos vulnerables, para que desde las distintas fundaciones de abogados y abogadas litigantes que tiene el país se represente de manera pro bono a grupos vulnerables, ¿no? Ahora que lo estamos viendo muchísimo con el tema de las vacunas, el tema del desabasto de medicamentos contra el cáncer, que está afectando a muchas niñas y muchos niños, desabasto de equipo al principio de la pandemia, de equipo médico para que el personal de salud pueda atender la pandemia en condiciones de seguridad y salubridad, en fin. Sin embargo, algo que considero es que en los despachos privados tradicionales, pues no se tiene esta concepción del litigio estratégico para defender a los clientes. A lo que me refiero es en favor de determinadas industrias y por supuesto en favor de intereses económicos, ¿no? Por supuesto que hay una línea cuando se hace litigio estratégico para favorecer negocios de los clientes, hay una línea que se debe de cuidar, no cruzar, que es pues por supuesto aquella relacionada con los principios de la ética en materia de litigio y pues cuidar, por ejemplo, en el juicio de amparo no cometer las infracciones que establece la propia ley, pero les voy a poner un ejemplo igual y un poquito más concreto que pudiera ser en favor de industrias o en favor de intereses económicos por parte de clientes, ¿no? Había una jurisprudencia que establecía antes que en una licitación, si ya se formaliza la contratación en favor de quien gana, de la empresa o de la persona física que gana determinada licitación, pues una vez formalizado el contrato, ya no procede el otorgamiento de una suspensión judicial en contra del procedimiento de licitación. Aunque todavía no se haya iniciado la ejecución de la obra, pues decía esta jurisprudencia
que si ya se formalizó el contrato, no procede el otorgamiento de la suspensión. Y pues así, pues quizá cuando llegaban los clientes o a las oficinas de los despachos tradicionales a pedir que se les llevara procedimientos, quizá contenciosos o juicio de amparo en contra de licitaciones donde ya se hubieran formalizado las contrataciones, pues quizá pues eran rechazadas por parte de litigantes por el simple hecho de existir cierta jurisprudencia que no permitía el otorgamiento de medidas cautelares. Pero la visión del litigio estratégico es, a ver, ¿por qué promovemos el procedimiento únicamente pensamos a nombre del cliente en específico? ¿Por qué no buscar si hay personas que tengan un interés común también en frenar determinado procedimiento? Imaginemos que la licitación es para la construcción de determinada obra pública y pues se causan afectaciones a comunidades aledañas, ¿no? ¿Por qué no? Si se tiene un precedente obligatorio que indica que no se puede otorgar la suspensión en favor de una persona que participó y perdió dentro de un procedimiento de licitación, no se puede otorgar la suspensión ya formalizada la contratación, pues ¿por qué no buscar quien tenga un interés común, es decir, un vecino en la zona, precisamente para juntar intereses y lograr frenar lo que se trata de frenar desde el punto de vista judicial, ¿no? O sea, desde ese punto de vista es como se pueden hacer litigio estratégico en favor de industria y en favor de intereses económicos particulares de los clientes. Y es algo que pues ha sido poco explorado desde el punto de vista de negocios por parte de despachos tradicionales, y es algo que en el despacho Jesús y yo pues queremos hacer mucho énfasis y queremos ofrecer este tipo de estrategias personalizadas y específicas a nuestros clientes dependiendo del caso que se pueda presentar, ¿no? No quedarnos nada más en el litigio tradicional, sino también poder ofrecer estrategias novedosas con la experiencia que ya tenemos al respecto. Con esto termino esta participación. Muchísimas gracias y pues le cedo la palabra a Jesús Soledad y bueno, pues adelante. Muchas gracias. Gracias, socio, y gracias a todos por su asistencia digital a este foro. Gracias al presidente del colegio y a Fernando por la invitación. Y para entrar en materia, señaladamente con el título de esta plática, queremos contarle nuestra experiencia defendiendo a notarios de la Ciudad de México cuando han sido llamados como autoridad responsable en distintos amparos, ¿no? Tuvimos el privilegio de lograr la primera jurisprudencia que conozcamos a nivel, el primer precedente por menos de colegiado en el que se logró desechar de plano un amparo presentado en contra de un notario. En 2014 fue esto más o menos. Había una jurisprudencia de la Corte que no era muy clara, que realmente se creó con la ley anterior y que preveía que era un amparo relacionado con tarifas de servicio de energía eléctrica, que preveía, según la Corte, que el auto inicial de una demanda de amparo no era el momento ideal para analizar si los amparos son procedentes contra particulares señalados como responsables. La tesis era bastante desafortunada, era muy poco clara y era realmente muy genérica porque el rubro era casi textual, más lo voy a leer para no mentirles. El rubro era: auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos de juicio de amparo. Con el título en mente, ¿no? Los jueces leían demandas contra notarios, por ejemplo, ¿no? Nos tocó ver 7 casos de notarios llamados como autoridad equiparada a juicios de amparo por haber retenido cobros de impuestos, el que se les ocurra, ¿no? Locales y federales. Los quejosos, tratando de tirar los impuestos, llamaban no solo a las legislaturas locales y federales y a la autoridad que promulgaba, sino también trataban de subir a los notarios como autoridad equiparada. Y esto, pues, ponía a los jueces en la disyuntiva de si el amparo era admisible o no en ese punto. Con esta jurisprudencia a mano, porque es jurisprudencia de la Corte, de la segunda sala, los tribunales admitían 9 de 10 y los colegiados eran muy proclives a mantener esa admisión, ¿no? Diciendo, bueno, pues si no es el auto admisorio el momento ideal, no tengo por qué yo pensar diferente.
como ustedes seguramente saben, el concepto de autoridad, de particular equiparable a una autoridad en juicio de amparo, es un concepto que tiene casi 100 años, que nace en la época de la Revolución, con coroneles militares que de forma extralegal citaban y usaban fuerza pública en perjuicio de ciertos particulares. El concepto jurisprudencial entendió en ese momento que había un componente de fuerza pública, pues, ilegal evidentemente, pero que sí tenía que valorarse al momento de definir si el amparo procedía o no. Y dijeron, bueno, pues sí, mientras que se trata de una autoridad y que de alguna manera tiene facultades para invocar y convocar a la fuerza pública para imponerse en sus decisiones, debe entenderse como un acto que se equipara a autoridad y por tanto debe proceder al amparo. Hoy creo, afortunadamente, casi no se dan estos casos, pero la jurisprudencia fue evolucionando, los tribunales fueron retomando este concepto y llegaron a la convicción de que hay ciertos casos en que particulares, ciudadanos de a pie como nosotros, habilitados por alguna ley y sobre todo con la capacidad de imponer sus decisiones en un gobernado, pueden y deben considerarse como autoridades de forma equiparada para el juicio de amparo. Esta definición ya existía en jurisprudencia y fue recogida, como seguramente saben, en la ley nueva de amparo, pero desafortunadamente con poca claridad ha sido común el abuso por parte de quejoso, ¿no? Y hoy un gremio señaladamente víctima recurrente, perdón por la palabra de víctima, ¿no? Recurrente de estos señalamientos caprichosos han sido los notarios. Sabemos que por lo menos en temas fiscales y también sucesorios, luego es mal entendida la figura y tratan de llamar al notario como autoridad, y eso pues, implica varios factores incómodos, ¿no? Por no usar otra palabra. De entrada, porque como ustedes sabrán, conforme a la ley de amparo, la expedición de copias certificadas para el juicio de amparo no tiene costo. Es decir, o sea, usando abusivamente esta disposición legal, bien, los quejosos luego tratan de obtener copias certificadas que de otra manera tendrían costo, ¿no? Con arancel en mano y al final con libertad de industria y profesión de ustedes notarios y notarias, para cobrar su trabajo con el arancel en mano, ¿no? Es, por ejemplo, una forma bastante común que hemos detectado de quejosos que tratan de ahorrarse las copias y llaman como autoridad a notarios. Pero además, y quizás más importante, saben ustedes que siendo llamado como autoridad, pues se habilitan sanciones, no hay obligaciones de términos muy cortos, eventualmente, afortunadamente la ley no es muy completa todavía y mientras que una autoridad formal, por ejemplo, sí podría ser sujeto de delitos o de sanciones administrativas por no cumplir con la ley de amparo, al final, por principio de tipicidad legal, por un tema de exacta aplicación de la ley, tanto penal como administrativa, sancionadora, realmente no hay un fundamento expreso para que se multe a un particular equiparado como autoridad y eso nos da argumentos de defensa, ¿no? Pero nosotros en nuestro despacho hemos desarrollado, hemos interpretado la ley con bastante éxito ante colegiados. Solo una vez no fue favorable y bueno, ya tenemos suficiente para una contradicción ante el Pleno de Circuito de la Ciudad de México, pero entendemos que no solamente deben analizarse los requisitos de ley para definir, o de forma plana, por así decirlo, para concluir si los notarios son o no autoridad responsable, ¿no? La ley de amparo, el artículo 3, dice que se considerará autoridad responsable, se los voy a leer para no mentirles, dice, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Y dice además, para efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. La pura definición del artículo 3 de la ley de amparo nos da mucha luz sobre cuándo debe considerarse o no un particular, ¿no? Entonces, de saque lo que ya ha sido muy claro, no era tan claro hace 7 años, 8 años que se expidió la ley, pero que ya ha sido reconocido por los tribunales, tanto colegiados como jueces de distrito, ya parece más claro que hoy un particular no puede ser, punto, lisa y llanamente considerado como autoridad si el acto que se le está imputando como de autoridad no tiene fundamento en ley, ¿no? Habrá desde luego actos pues, unilaterales, habrá actos abusivos entre personas particulares, habrá actos medio impositivos, pero si esta capacidad jurídica de modificar la esfera jurídica de la contraparte no nace en la ley, no tiene un fundamento expreso que le autorice para ello,
no se puede considerar como un acto de autoridad para el amparo. ¿Qué procedería aquí? Conforme a la regla general del derecho común, o sea, el derecho civil, en realidad tendría que ser un acto analizado conforme a la teoría de nulidades e ineficacias del derecho civil, ¿no? O sea, en un juicio ordinario civil, pero nunca en un juicio de amparo. Pero en nuestra opinión, la lectura del artículo así tal cual, que desde luego es bastante lógica y clara, incluso hay que ir un poquito más para allá, ¿no? Porque leído de forma plana por gente no especialista en amparo, uno podría decir, oye, es que pues, los notarios efectivamente tienen una actuación, funciones determinadas por norma general, ¿no? O sea, la habilitación de fe pública que tienen, la expedición de la patente como título administrativo habilitador, la cantidad de la obligación fiscal de retener y enterar, etcétera, etcétera. Desde luego están contenidos, si no en una ley, muchas veces en reglamentos, ¿no? Y eso de forma burda, habrá quien piense que actualiza el supuesto de autoridad equiparable, ¿no? Para efectos del amparo. Lo que hemos argumentado con éxito en el pasado es, no basta entender que la función que se le imputa al particular equiparado como autoridad, no basta que esté previsto en ley, ¿no? Porque si fuéramos así de burdos, yo podría mañana demandar al vendedor de mi carro o el vendedor de mi casa diciendo es que tú como vendedor tienes una actuación regulada en ley. No basta esto, ¿no? Desde luego hay que interpretar de forma armónica y nuestra conclusión, que insisto ha sido avalada por tribunales con éxito en el pasado, es la función o la actuación que la ley prevea para el particular a quien tú quieras demandar como autoridad en un amparo, no solo tiene que estar prevista, sino que tiene que dársele un cierto componente de discrecionalidad. De forma que si la ley te dice, si A, tienes B o C, hay un cierto grado de decisión por parte del particular para que entonces uno pueda decir, es que una cosa es que yo esté regulado en una ley y que esté obligado a aplicarla, como ustedes cuando retienen un tributo y luego lo enteran al fisco. Y otra cosa es que yo tenga la capacidad de decidir las consecuencias que se dan en un caso concreto, ¿no? Es esa decisión, en teoría política, el imperium puro, ¿no? Que de alguna manera se daría en la norma al notariado, y eso, en ese caso específico, quizás podría considerarse que hay una actuación equiparable a la autoridad. Fuera de ese supuesto, que yo estoy seguro que ninguno de sus escrituras han actuado como autoridad bajo ningún supuesto, les podría asegurar que hay una defensa razonable en amparo. Por una parte, lo que tratamos siempre de hacer es recurrir la admisión, tratando de modificar este criterio. Ya son cada vez más los tribunales que aceptan que se puede desechar de plano las demandas en queja cuando se llama un notario como autoridad, y cuando no prospera el recurso, que también es una posibilidad, simplemente en 100 de 100 hemos logrado sobreseimiento. Es decir, que no prospera el amparo en forma formal, valga la redundancia, al final del juicio. Dicho todo esto, sí quisiera hacer un poquito de énfasis en el tema de el imperium que se usa detrás de la actuación notarial para tratar de llamarlos como notarios. Revisé hace tiempo y comprobé que igual que en la Ciudad de México y en Chihuahua, donde yo soy, hay sucesiones tramitadas ante notarios. Entiendo también, hemos tenido experiencia en los que las partes de la sucesión tratan de llamar a los notarios por alguna decisión que no les gusta, ¿no? Como amparo, diciendo, pues al final te equiparas al juez y entonces vengo yo a llamarte. El argumento que hemos usado reiteradamente y que ha prosperado en todos los casos es, hay que recordar que la capacidad de tramitar ante notario una sucesión no es obligatorio, ¿no? Tienen que estar de acuerdo, tienen que ser todos mayores de edad, no haber menores involucrados, por lo general un testamento o un solo heredero universal, o sea, siempre nace este sometimiento al procedimiento ante notario de un acto voluntario por parte de las partes de la sucesión, y eso es lo que excluiría la definición del notario como autoridad, porque entonces no es que ustedes como notarios y notarias hayan obligado a las partes a someterse ante ustedes, ¿no? Al final ellos los buscan, los contratan, deciden con quién irse y pueden en todo momento, como ustedes saben también, dejar de tramitarlo con ustedes e irse a un juicio, ¿no? O sea, además de la condición en ley de que sea voluntario el sometimiento, hay una condición adicional de que no haya oposición a esta clase de procedimientos. Si hubiera una oposición en ley, más bien, si la ley los facultara para decidir, incluso en caso de que hubiera una oposición por parte de algún interesado, probablemente entonces estaríamos en el caso de una actuación equiparable a la de autoridad, ¿no? Porque entonces se le estaría dando cierta jurisdicción, por usar algún término, al notario para decidir
cuando hay controversia entre A, B y C. Como no es el caso, insisto, se trata de una actuación auxiliar de la Administración de Justicia y que ha sido reiteradamente considerada por colegiados como una actuación de particulares y que no amerita ser llamados a hablar. Además de esta parte, digamos, pasiva que es común y que me imagino que ya alguno tendrá experiencia, espero que buena, habiendo sido llamado como autoridad responsable en amparos, desde luego que el amparo no se agota aquí, ¿no? Y hay una parte activa que es relevante para su gremio y que también pues, estamos seguros que tienen presente, pero que a lo mejor no todos los componentes, ¿no? Pero platicamos hace rato con el doctor García Sáiz sobre la nueva NOM que van a sacar. Es muy común como en este país luego confundimos o nos olvidamos, ¿no? Que somos una federación. Y si viéramos eso, si fuéramos puristas, diría Rabasa en el 17, pues realmente el juicio de amparo ni siquiera existiría, porque el juicio de amparo al final es una decisión tomada por tribunales federales en detrimento o juzgando política y leyes y actos de autoridades locales, ¿no? Y las NOMs, que son como normas oficiales mexicanas expedidas, pues dependiendo de quién, por secretarías federales, pueden a veces incluso incurrir en esos supuestos. O sea, es muy común, les cuesta mucho a la federación entender esta autonomía estatal y pues, cómo la decisión legislativa detrás de qué facultades tiene o no un notario, un fedatario público estatal, pues no tiene por qué ser compatible con las de los corredores, ¿no? Y a veces eso empieza un choque de concepciones que hoy, bueno, entiendo que hay una NOM que no es nada mala porque nos platica el doctor García Sáiz, pero podría ser el caso que sí, ¿no? O sea, hemos también tenido conocimiento y participado en un par de amparos en los que se trataba de, por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia Económica multar a notarios por actuaciones en ciertas escrituras. Hay muchos casos en los que el amparo, afortunadamente, no es la causa de ofensa hacia el notariado, sino el medio de defensa y eso es bueno que lo tengan presente y que tengan conciencia de su valor, ¿no? Activo y de su necesidad pasiva de defensa para que cuando sean llamados de entrada entiendan o tengan claro que no hay por qué preocuparse, simplemente hay formas de salida y una buena defensa hace la diferencia y además de forma activa hay muchas cosas que luego pasan desapercibidas, pero que puede ser que haya el legislador local o el ejecutivo estatal o las autoridades federales vía NOMS o criterios diferenciados de la autoridad que se les ocurra, luego pueden estar invadiendo la capacidad o las facultades estatales de legislación y eso puede ser perfectamente defendido en amparo. Dicho todo esto, me voy a permitir ceder la palabra al presidente y desde luego si hubiera dudas, estamos a sus órdenes. Pues muy interesante la plática. Realmente, pues, o sea, normalmente cuando asistimos a una conferencia, a una plática, salimos más preocupados de cómo entramos, pues en este caso es al revés, o sea, nos tranquiliza saber, pues, que hay muy, muy buenos casos de éxito con ustedes. Y pues yo en lo personal, cuando se me presente algún asunto, pues ahí los voy a molestar a ustedes. A lo mejor sería bueno platicar a ver si hay forma de llegar a un convenio marco y cuando se presente el caso, pues poder saber cuáles serían los honorarios que nos cobrarían, para no andar buscando otros lados, pues ya saber que pues irnos directamente con ustedes, los que queramos. No es obligatorio, cada uno de los notarios diríamos, pero sería bueno porque pues nos notifican, tenemos un término y muchas veces andamos votando de aquí para allá, pero pues, o sea, ya con la experiencia y la especialidad que están agarrando ustedes, entre otros asuntos, pues yo creo que sí, o sea, en lo personal a mí me da mucha tranquilidad pues saber que, como dices, el amparo pues casi siempre ha sido en beneficio del gremio, ¿no? Gracias, presidente, por sus palabras y encantados de apoyar en lo que podamos, ¿no? Desde luego, con la tranquilidad de que serán atendidos de forma profesional y con experiencia y con muchas ganas de ayudar porque creemos en el valor que aporta la función notarial, ¿no? En las comunidades. Yo, siendo de Chihuahua, lo he visto, ¿no? El notario es el abogado de confianza de muchas personas. Luego aquí en la Ciudad de México es un poquito más frío, pero sí estamos conscientes del valor que agregan en sus comunidades y eso nos motiva el doble para tratar de ayudarlos en lo que podamos.
Igualmente, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar frente a todos y todas ustedes. Y efectivamente, pues que sepan que en Soledad y Carrasco tienen un despacho con personas que tienen ya experiencia con éxito en la defensa del gremio pues estar a sus órdenes, ¿no? Y un poquito relacionando la parte activa que mencionó Chuy al final de la plática, pues es precisamente ahí donde se puede hacer y ejercer el litigio estratégico de manera, lo que platiqué en mi participación, ¿no? Por algo se están, existe un colegio, ¿no? Por algo existe la defensa del gremio desde un colegio de notarios en Mazatlán y también en Culiacán, en Mochis y pues en todo el país hay colegios de notarios defendiendo el gremio, pero pues al mismo tiempo ahí pues puede haber todo tipo de intereses para atacar al gremio, ¿no? No se hable pues por parte de los gobiernos estatales, ¿no? Para pues quizá hacer nuevas designaciones, en fin, ¿no? Puede haber muchas cuestiones que puedan afectar la autonomía que se debe de tener en el ejercicio de la función notarial y por supuesto también de pues la libre competencia y la libre concurrencia que se debe defender y se debe proteger también dentro del gremio de los notarios y de las notarias, ¿no? Ahí es donde pues precisamente consideramos que se pueden tejer estrategias, ¿no? Conforme a lo que pueda irse presentando, ya sea modificaciones a normas legales, pues normas oficiales mexicanas, ¿no? Ciertos reglamentos. Por ejemplo, en la Ciudad de México, hace, pues quizá lleva un par de meses que sufrió modificaciones muy importantes la ley del notariado. Esto fue en favor de la función de los notarios y también del Código Civil para la Ciudad de México, pero pues así como hay reformas que ayudan, ¿no? Ayudan a que se lleve a cabo de manera óptima la prestación del servicio por parte de los notarios y las notarias, también puede haber reformas con ciertos intereses políticos y económicos que pretendan mermar la actividad del gremio, ¿no? Dicho esto, no sé, presidente, si podamos abrir, quizá hay algunas preguntas del público Sí, que podamos adelante, atender. sí, por favor, adelante las preguntas. Sí, abrimos los micrófonos para que quien desee hacer una pregunta, Gerardo o Jesús, adelante, y ellos las irán contestando. Yo me reservo un comentario porque yo sí tengo un par de preguntas, pero me gustaría primero escuchar al público. Si levantan la mano, se les da la palabra y les habilitamos el micrófono. Si no hay preguntas, podemos continuar. Bueno, aquí a mí lo que acaba de comentar aquí Gerardo de reformas o intenciones de reformar la ley del notariado para, pues en contra de lo que es en esencia la institución del notariado, pues hasta hace poco salió una prensa que se pretendía hacer notarías gratuitas, supuestamente para no cobrar a los usuarios. Digo, pues eso es algo, digo, todos los colegios, todos los notarios, pues hacemos nuestro servicio social, le damos precio especial, incluso no se le cobra a gente que esté en situaciones pues, de necesidad. Y pues si esa intención que tiene el Congreso del Estado, o por lo menos algún diputado o diputada de Sinaloa, pues sería interesante también ver esa situación, ¿no? Porque pues darlas con el objeto de que sea gratuito, pues o sea, pues no sé, se prestaría muchas irregularidades, yo creo, ¿no? No, y de acuerdo, y sobre todo ahora, presidente, pues quizá con la nueva administración en el estado de Sinaloa, ¿no? Pues la nueva composición del Congreso estatal en Sinaloa, pues quizás se pueden llegar a plantear estas medidas, pues un tanto cuanto populistas, que pues afecten el desarrollo del gremio y pues evidentemente pues con una plena injusticia ante la experiencia y lo difícil que es
llegar a obtener una patente, ¿no? El hecho de establecer notarías gratuitas, no había yo escuchado esto, ¿no? Pero pues tiene un componente bastante interesante de competencia económica, ¿no? Que si bien vienen de una ley, de una ley estatal, de una ley local, pues esto no significa que no pueda ser defendida la causa del gremio en contra de normatividad aprobada en congresos estatales por la violación a los principios de competencia y libre concurrencia. Es decir, se pueden denunciar prácticas monopólicas relativas al respecto ante la Comisión Federal de Competencia Económica, o por supuesto se pueden promover juicios de amparo en materia administrativa, amparo indirecto ante los tribunales especializados en competencia económica, ¿no? Ante los juzgados de distrito que pues se encuentran en la Ciudad de México, pero tienen jurisdicción en toda la República, ¿no? También es importante que se sepa esto, ¿no? La defensa de la competencia económica permea en todos los sectores, en todas las industrias de este país, y por supuesto que esto también puede ser violado a través de las normas o modificaciones legislativas aprobadas por parte de congresos estatales o por parte, pues, de reglamentos emitidos por poderes ejecutivos, federal o locales. Sí, fíjense, Gerardo y Jesús, pensando en el comentario de Teodoro y relacionado con esta nueva función que le queremos, bueno, que le están dando ustedes al litigio estratégico, es bien interesante que se pudiera desarrollar en la práctica la manera en la que no solamente cómo los notarios nos vamos a tratar de defender cuando nos demanden como autoridad responsable, sino yo les diría a ustedes cómo los notarios podemos fortalecer la investidura notarial a través de atentados que pudieran estarse dando en las distintas sedes o instancias, tanto legislativas locales, legislativas federales, o por ejemplo, contra actos concretos de autoridades que no tengan que ver estrictamente legislativos, sino actos de autoridad en el sentido de inmiscuirse, permíteme la expresión en términos generales, con el funcionamiento de una notaría en la cual nosotros tenemos por Ministerio de Ley que salvaguardar un protocolo que no es nuestro, es del Estado, y que muchas veces las autoridades, sobre todo a nivel local, pues pueden desconocer la trascendencia de lo que implica tener nosotros en nuestro resguardo un protocolo que pertenece al Estado. Y por ejemplo, imaginémonos algo así muy general, que yo llegue hoy a mi notaría y tenga yo por ahí un sello de clausura, que porque a juicio de la autoridad pues, estoy contaminando, o cualquier cuestión relacionada con temas urbanísticos que son de competencia local, pero por el otro lado yo tengo la obligación de tener mi oficina abierta al público por la función pública que tenemos encomendada. Es decir, hay un montón de aspectos en los cuales los notarios pudiéramos estar atacando de manera más activa a las autoridades, porque parece que a veces no nos gusta pelearnos con ellas, pero esa visión ha permitido que la función y la investidura notarial pues estén ahí como en segundo plano y que nadie la respete. Entonces a mí me parece bien interesante esta visión de cómo podemos colaborar en un litigio estratégico para fortalecer esta investidura notarial frente a cualquier tipo de ataque. Y yo creo que un tema bien importante, cómo el litigio estratégico puede ayudar a la sociedad a que la función notarial sea mejor. Y ahí nos abre a otros temas. Por ejemplo, imagínate, temas que señaladamente tienen que ver con competencia económica y en el cual ustedes tienen una buena experiencia. Imagínate que un consumidor de servicios notariales alegue desigualdad de trato en notarías, porque en una le cobran 10 pesos y en otra 8 por hacer lo mismo. ¿Cómo vamos nosotros a estar enfrentando todas estas nuevas ideas jurídicas que pueden estar ahí circulando? Bueno, lo dejo como unos breves apuntamientos que fui sacando ahorita en lo que ustedes exponían. Me parece maravilloso y les agradezco nuevamente pues que vengan a nutrirnos con estas nuevas ideas. No quiero robar el micrófono y lo dejo otra vez de regreso al público. Muchas gracias a los dos. Gracias, Fer. De acuerdo, si quieres, por lo que hace la defensa del notariado,
el amparo con esta particularidad de que hoy sirve también para demandar a particulares, valga la redundancia, como autoridades en el amparo, tiene otro beneficio, ¿no? Se ha cambiado la interpretación en tribunales y en la corte misma de quién puede acudir al amparo y entonces encontramos diferentes aproximaciones, digamos. Desde luego ustedes como notarios y notarias pueden impugnar en lo personal, ¿no? Leyes que les impidan seguir trabajando como notarios, ¿no? O sea, actos que ataquen su patente o su función específicamente, ¿no? Que los afecten en lo individual. Pero además hay, como bien apuntas, casos en los que por legislación nueva, por normas nuevas, algún acto específico, decretos, anuncios del Poder Ejecutivo o de ayuntamientos, a veces se ponen trabas a la función notarial, ¿no? Y entonces, conforme hace 100 años quizás el notario iba al amparo y le decía, no, porque tú no tienes derecho a hacer algo en específico, sino tu autorización como notario viene de una patente y eso está regulado en ley, entonces no puedes ir más allá. Afortunadamente esta interpretación ha cambiado y hoy sí hay cierta apertura en tribunales a escuchar cuando se obstaculiza la función, con esta claridad de que por una parte, el notario es un auxiliar de la justicia y no es un funcionario, se aplica la regla general de que siguen siendo particulares, ¿no? Y eso es una condición indispensable para ir al amparo, es yo como persona, como gobernado, puedo acudir al amparo para cuestionar actos de autoridad. Y entonces, ahí cada quien, como notario, como notaria, podría intentar de que se revisen en sede judicial, ¿no? En juicio de amparo, la validez de algún acto o decreto o lo que se les ocurra que esté obstaculizando la función notarial, ¿no? O sea, si mañana obligan vía decreto a que se reduzca el plazo de salvaguarda de los libros, o si a partir de mañana se elimina no sé, el sello notarial como requisito de validez, o sea, cosas que pueden parecer benéficas para gente que está fuera del gremio, ¿no? Que no entienden el valor y la importancia de ciertas formalidades, pero que ustedes lo aprecian, se puede intentar juicios de amparo para cuestionar esta clase de decisiones, ¿no? Pero además hay un componente adicional que es a partir de que se reconoce en nuestro país el interés legítimo, es decir, que no se exige que sean directamente afectados por el acto de autoridad o por la norma. Hay hoy asociaciones que se crean para la defensa de ciertos derechos y aquí, por ejemplo, podría entrar la actuación del colegio de notarios como gremio, como grupo que aglomera a los notarios para decir, oye, pues en lugar de que cada uno se vaya al amparo, o paralelamente al amparo que cada notario o notaria intente, vale la pena que el colegio como conjunto de notarios, como persona diferente, ¿no? Pero que está compuesta por notarios y notarias, intente defender los intereses del gremio en sede judicial, ¿no? Eso es algo que se hace ya comúnmente en diferentes foros, diferentes industrias, y desde luego que el notariado no tiene por qué ser excepción. Fíjense, nomás como un comentario, estoy viendo que se nos han unido algunos presidentes de colegios de notarios del estado de Sinaloa. Veo por ahí a Jesús Azueta, ahí está saludando. Vi que estaba Oscar, no sé si quiere activar su cámara. Y luego también, ahí está, mira, tremendísimo. Y luego se han incorporado también algunos jueces locales, está nutrido el foro, la verdad que Oscar, mira, de Culiacán. O sea, tenemos varios colegas que se caracterizan también por una buena práctica, y creo Gerardo y Jesús, que es valioso, importante, que veo muchos notarios de Mazatlán, veo gente, amigos de la Ciudad de México también por ahí conectados. Creo que logramos juntar un buen grupito que está interesado en el buen funcionamiento del notariado. Ahí lo saludo con gusto. Mira, nuestro amigo Fermín Ruelas, juez, creo que anda por allá en el norte de Sinaloa, siempre interesados en estos temas. Felicidades y gracias. Encantados, doctor García Sáiz, muchísimas gracias a ustedes y seguimos pendientes por si tienen algún comentario o alguna pregunta en específico. Ahí le vamos a dar la palabra a Oscar, mira, Oscar Carrillo, hay que autorizarle, Teodoro, Adelante, Oscar. Muchas gracias. Pues aquí dándoles un aplauso y levantando la mano para hacer uso de la voz, agradecerles la invitación que nos brindaron para estar en esta plática. Claro que son temas de amplia relevancia para el notariado sinaloense
Creo que tenemos la obligación de estar muy atentos en este tipo de asuntos. Yo quisiera felicitar a Gerardo y a Jesús por su participación y también a Teodoro y a Fernando García por la anfitrionía. Y quisiera pues tocar como punto en especial el tema que tenemos de moda ahorita, hace apenas algunas semanas, y que estuvo circulando en toda la República prácticamente, el tema de las supuestas cancelaciones de las actividades notariales, que se confundió todo el mundo y traían un relajo. Y en realidad se trataba de una pues suspensión de trámites administrativos ante la Secretaría de Hacienda a través del SAT para que algunos notarios que no renovaron su permiso para constituirse como fedatarios otorgantes de RFC a empresas de nueva creación y a sus socios, no renovaron sus permisos o bien que presentaron alguna documentación incorrecta o quizás faltante, pues se les cancelaron esas autorizaciones. Y además, parece que la situación está en el sentido de que entrando el año, ningún notario ni ningún corredor público en la República Mexicana va a poder participar ya en este tipo de procesos, a no ser que cambien la situación. Creo que esa es la tendencia de que entrando el año se cancele en definitiva este beneficio. Podría llamarlo yo beneficio así porque al final los empresarios recibían un trámite gratuito que les impedía hacer una fila, hacer una cita, más ahora que la época de contingencia pues resulta complicado hasta conseguir un lugar en la secretaría para ir a sacar tu RFC. Entonces esto para nosotros lo hacíamos prácticamente de forma instantánea, cuando el sistema funciona, es muy rápido, y de todas formas el cliente tenía que hacer cita posteriormente ante la autoridad hacendaria para la cuestión de la firma electrónica, pero mientras tanto podíamos avanzar con esta situación. Y bueno, por alguna circunstancia que parece ser encaminada al tema de la vinculación de empresas fantasmas y empresas factureras, etcétera, resulta que llegó esta decisión de ya no permitir al notariado nacional que participe en estos procesos de otorgamiento de RFC. Bueno, dicho este escenario, pues quisiera preguntarle a los estimados abogados, ¿cómo estamos parados hoy en día en relación a este evento que más que nada desfavorece a los trámites que puedan recibir los ciudadanos mexicanos o las empresas mexicanas constituidas ante nuestra fe y nosotros mismos en la prestación de servicio, pues tomando en cuenta que se van a considerar como que pues estos temas van a hacerse más largos en cuanto al tiempo se refiere? Quisiera escuchar su opinión respecto a este asunto, si tenemos, esperemos que sí, algún mecanismo de defensa, a pesar de que esto apenas ocurrió en forma muy reciente. Y muchas gracias, Gerardo y Jesús. Gusto de saludarlos y a sus órdenes. Igualmente, muchísimo gusto en saludarte, Oscar, y pues es bien interesante el tema que planteas, porque, a ver, por un lado estamos de acuerdo en que si la normatividad pues te establecía cierta temporalidad para renovar este permiso y poder hacer todos los trámites del alta en el RFC de manera electrónica y no se hizo, ¿no? Pues evidentemente, pues que te sea revocada esta autorización, pues es algo normal, es algo natural, ¿no? Incluso a la senadora, hoy senadora Sánchez Cordero, García Villegas, pues también le revocaron la autorización, ¿no? Fue algo también interesante, ¿no? Pero pues es un tema binario, si se cumple o no se cumple con la normatividad, si no se renovó el trámite, pues este es cancelado, ¿no? Lo que creo que es injusto es que se quiera poner en una misma canasta a todas estas titulares de notarías que les fue cancelado su registro. Y por ahí leí una noticia que se aclaró en Sinaloa que no era una cancelación de la patente, ¿no? Porque pues por ahí también se estaba diciendo que si se cancelaron estas patentes, pero esto no es cierto, esto es falso, ¿no? Pero creo que el hecho de que pues el SAT a través de su titular pues tuvieran esta
en el discurso que se trata de poner a todos en una misma canasta diciendo que esto en parte se dio por el alta de empresas factureras o empresas fachada o empresas fantasmas, pues desprestigia por supuesto la función notarial, ¿no? Y es pues algo muy común que estamos viendo en el tema discursivo por parte de esta administración, ¿no? Sea bueno o malo, pero pues es algo, el común denominador en gran parte del discurso del actual Ejecutivo Federal, ¿no? Sin pruebas o sin mostrar pruebas en específico, se afirma que en determinada industria o en determinado gremio hay corrupción en materia genérica e inmediatamente proceden a hacer cambios abruptos legislativos o cambios abruptos a determinadas normatividades desde el punto de vista administrativo, sin siquiera pues tener cierta justificación al respecto, ¿no? En caso de que se haya cancelado esta autorización ante el SAT, si se cumplen con las formalidades, si se pidió a tiempo la renovación de la autorización, pero únicamente se afirmó, ¿no? Sin sustento, que es porque se sospecha que hay corrupción y se están dando de altas empresas fachada o fantasma, pues esto tiene que ser probado por parte del gobierno o por parte de quien lo afirme, y hasta el final de ese procedimiento, si se le dio oportunidad de defenderse al notario o a la notaria o al corredor o corredor en específico afectado por esto, bueno, pues al final que se tome la decisión por parte de un tercero imparcial que es el juez, ¿no? Entonces, sí causa mucha molestia, ¿no? Dentro del gremio, no solamente de notarios y de corredores, sino en general de la abogacía mexicana, que pues se nos tilde en términos genéricos de corruptos únicamente porque prestamos servicios. Tanto trabajo nos costó tener la oportunidad de prestar servicios para que se esté desprestigiando en términos genéricos, ¿no? Y por supuesto que procede una defensa aún se está a tiempo en caso de que se hayan detectado irregularidades en la no renovación o en la cancelación del registro ante el SAT, pues en casos concretos. No sé si Chuy quieras comentar algo al respecto también. Sí, creo que es una reacción. Este gobierno se ha caracterizado por una incapacidad, más bien por una clara inclinación a reformar leyes cuando no logra obligar a su cumplimiento, ¿no? Y entonces pagamos justos por pecadores y eso ha sido pues, repetitivo, desafortunadamente. Una bola de notarios, aquí es puro notarios esto. ¿Ah, en serio? Mira qué bueno cambias. Pero esa es la realidad, ¿no? Al final, el gobierno es el encargado de velar por el cumplimiento de las leyes y su obligación principal debería ser que si alguien no la cumple, obligarlo a ello, pero en lugar de eso, pues aquí deciden reformar y prohibir y quitar. Entonces, también esta remoción de facultades y cambio de regulatorio puede ser materia de amparo, o sea, es normal, ¿no? Hay industrias que están siendo objetos de ataque, ¿no? La publicidad, outsourcing y demás, más allá de lo que cada quien piense, la realidad es que hay una defensa muy seria en sede constitucional y lo mismo con el gremio del notariado, o sea, al final, como comentan ahorita, si de repente cierran oficinas por cualquier razón, o sea, o se retrasan los tiempos de trabajo, o se impide el cobro de alguna gestión, etcétera, siempre hay algo que se puede por lo menos plantear de forma seria en amparo, buscando que un buen juez le entre y que le dé para atrás a la medida, ¿no? La pregunta, ¿ustedes consideran que es razonable, proporcional la difusión de estas listas en las que más bien parece que hay una intención de generación de una afectación de carácter moral? Porque visto desde la óptica, pues ¿cuál es la necesidad de informar al público en general en este contexto, cuando la interpretación que se le está dando por los medios de comunicación nacionales es de que pues hay algo muy malo o de que se están cancelando cosas que no son? Es decir, hay una afectación al daño moral, como acontecía antes, y no sé si siga pasando, con las famosas listas negras que difundía la Profeco, cuando iniciaba un procedimiento por infracciones a la ley y ni siquiera se había habido oportunidad de pruebas, entonces no había concluido y ya te estaban incluyendo en estas listas negras. ¿Pudiéramos hacer algún símil de esta naturaleza y decir, oye, estas listas per se son atentatorias de la investidura notarial y generan un daño moral?
Muchas gracias, Fermes. Muy interesante el comentario. La realidad es que quizás si fuéramos muy estrictos, ¿no? El puro anuncio, más bien la pura decisión de no renovar el registro con esta capacidad de registrar firmas ante el SAT, pues realmente no tendría por qué ser algo malo, ¿no? Pero sin duda la interpretación o el sentimiento generalizado del público sí es como que, pues nos están castigando, los medios han sido muy poco profesionales en cómo transmiten las notas, el gobierno mismo, ¿no? Al hacer el anuncio, pues no parece que tenga un afán de dejar cosas claras y sí parece que trae un componente de castigo, ¿no? Y eso entonces creo que sí coincido en el sentido de decir, es excesiva la forma además de poner a cada quien, porque al final si yo voy con mi notario y él no tiene el registro ante el SAT, pues lo único que va a pasar es que no me va a recabar las firmas, ¿no? O sea, yo puedo sin problemas ir a sacar mi trámite ante el SAT, llevar mi constitutiva, hacer el trámite completo allá, realmente no cambia el servicio que me da con ley en mano al notario, ¿no? Simplemente se pierde esa opción adicional, pero no hay ningún castigo. El anuncio en ese sentido sí creo que podría ser incluso materia de amparo. Recordarán que el año pasado o antepasado ya la COFESE sacó un estudio hablando del notariado y de las tarifas y cómo medio imputaba que era conductas anticompetitivas y Colegio de Notarios, creo que nacional, logró una suspensión contra el comunicado de COFESE diciendo, oye, mi compadre, no fue una resolución en la que tú me hayas dado audiencia, ¿no? Tú no me dejaste participar, no me tomaste en cuenta y ahora el anuncio sí me viene a desprestigiar y tú como autoridad, aun cuando se trata de un anuncio público y que realmente no modifique en términos formales mi esfera jurídica, sí me afectas y estás obligado a reencauzar tu autoridad, tu actuación a una forma legal, ¿no? Y eso creo que podría pasar aquí, por lo menos vale la pena intentarlo, decir, oye, SAT, no tienes por qué andar balconeando, simplemente que deberías tú dar la opción o obligar a cada notario a informar si tiene o no el registro, pero definitivamente hacerlo público en una lista que no se acaba de entender, sí parece una actuación abusiva, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra participación? Jesús Ibarra, por favor, Teodoro, habilítale a nuestro colega de los mochis. Ya, yo me había auto silenciado. Buenos días a todos. Gracias por estar en este ejercicio que yo entiendo a veces es complicadillo en tiempo y forma. Es nomás para hacer una aclaración o aumentar lo que han estado platicando. Yo siento que hay que ver el oficio que mandó Hacienda con respecto a la cancelación de las cuentas de los notarios en el sistema remoto para el RFC. El último párrafo específicamente habla de que se han dado cuenta que las factureras, el 75 o el 80% de las factureras se constituyen, al constituirse en fedatario, se dan de alta por los medios remotos de los fedatarios. Yo siento que ahí, por allí va el asunto, no tanto dar al conocimiento al público de los notarios que les fue cancelada la cuenta. Yo siento que están preparando el terreno para algo. Por supuesto que es señalar quiénes son los malos o los copartícipes al facturar, cuando nosotros somos solamente los que constituimos empresas. Y ya lo que haga los accionistas o la administración de esas empresas con las personas morales que las constituyen, forzosamente con un fedatario, porque pues no hay otra forma de constituirlas a menos que sea la SAS, que ya vimos que casi no constituyen. Yo siento que el último párrafo de ese comunicado de la Secretaría de Hacienda es el que trae y el que debemos de poner mucha atención, porque al final los malos de la película, con el asunto de las facturas y las factureras y las empresas fantasmas, vamos a ser nosotros. Y esto es derivado de una incapacidad, siento yo, de la autoridad de no regular bien a estas empresas, ni a sus socios. Ellos tienen y saben con la fiel quiénes son los socios de esas empresas y las mismas empresas. Entonces, no va por ahí. Yo creo que en un afán de zafarse la bolita, decir, hey, son los notarios los que están creando las factureras. Cuando no es así, pues
Eso es lo único que quería puntualizar. Le agradezco al Colegio de Notarios, al Colegio Amigo de Notarios de Mazatlán, la invitación, también al de Culiacán, y a Fernando, que muy activo en estos asuntos del Zoom. Gracias, y a Gerardo y a Jesús, gracias por estar aquí. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y sí, y a ver, en ese comunicado, si no mal recuerdo, pues el SAT lo que indicaba era, ¿no? Como para tratar de cerrar ahí la pinza, ¿no? Con pues este tono que caracteriza mucho a esta administración de váyanse con cuidado, ¿no? Que es pues, o sea, más o menos ese párrafo lo que dice es que corrieron sus propios sistemas y sus propias redes y que consideran que hay una probabilidad de que el 70% de las empresas dadas de alta hayan sido, sean consideradas conforme a empresas fantasma o empresas fachada X del 69B, ¿no? Y esto es precisamente lo que afecta al buen nombre y a la buena reputación del notariado en México, ¿no? Esto es precisamente lo que va planteando este tipo de ofensas que, pues, por supuesto que es discutible, como dice el doctor García Sáiz, es discutible si el comunicado per se representa, pues, ya un daño en términos del el Código Civil que pueda ser reclamado a través de un procedimiento ordinario civil ante juzgados, o pues se esté planteando o tanteando ya el terreno para ver qué se hace desde la federación, ¿no? Desde la federación, que en principio esto, pues habría una posible invasión de competencias y facultades de los congresos locales, ¿no? En contra de la función del notariado, y pues es algo respecto a de lo cual tenemos que tener pues las antenas bien paradas desde los despachos de abogadas y abogados litigantes, precisamente para pues estar listos para la representación de los intereses del notariado en el país, ¿no? Oigan, abogados, me estaba acordando de aquella teoría del delito que decía que había que romper la causa en algún momento y no irte hasta el origen. Y me acuerdo que allá en las clases de Derecho Penal decía el profe, en el delito de violación no podemos llevarnos al carpintero que hizo la cama, ¿no? Oye, me pasé 24 horas en medios, televisión, radio, prensa, diciéndole a la gente, porque el daño que causaron aquí en el norte de Sinaloa al señalar a 12 notarios fue increíblemente grande. O sea, gente que iba por los expedientes a esas notarías señaladas, las recogía y se iban a otro lado y preguntaban, ¿aquí sí están autorizados? ¿Aquí no están cancelados? Al final, obviamente, era como, yo les decía, y lo usé muy fácil, oigan, lo que pasó fue como con un Oxxo. El Oxxo lo que te vende son cervezas, refrescos, papitas, chocolates, y aparte te da el servicio de pagar el agua, la luz, el teléfono, tus tarjetas. Lo único que cancelaron fue el pagar la tarjeta Banamex, que es lo que hizo Oxxo. Pero ese no es el servicio que presta Oxxo. El servicio es la venta de todo lo demás, lo básico. Y lo mismo pasó con los notarios. La actividad notarial nunca fue cancelada. Y yo fui el que declaré en los medios de que el fiat se mantenía incólume, que no había ningún problema al respecto. Solamente era un servicio en coparticipación con el SAT, en un acuerdo muy viejo con el SAT, que el notariado nacional había decidido participar, aliviándole la carga a la autoridad para beneficiar al mismo cliente. Que en la práctica es mínimo lo que se hace aquí, cuando menos aquí en el norte de Sinaloa. Y ahora, con esta cancelación, pues fui el único que quedó autorizado, pero pues ya me lo van a quitar en diciembre, ¿no? Aparte, en la notificación no hubo una notificación directa, sino fue una notificación por medio de un oficio general. También la renovación se llevó a cabo a través de
no sé si fue Gaceta o si fue el diario oficial, bueno, ya está ahí la notificación hecha. Pero la cancelación nunca se dio de manera personal. Entonces allí también habría un elemento Muy claro. para pelear esa situación que, bueno, pues ya nos va a durar 4 meses más y se acabó. Pero además, como usted dice, o sea, lo que se hacía era un preregistro, corrígenme si no. O sea, la realidad es que la FIEL, perdón, había que ir a sacarla al SAT. Yo constituí en diciembre una sociedad que hoy no tengo FIEL todavía, por más que hubo preregistro, ¿no? Entonces, realmente son ganas de no atacar la causa real, ¿no? De las factureras, porque sin FIEL no hay factura falsa. Punto. Así es. La que cuenta es la FIEL, o sea, ahí está el problema, en la FIEL. Pero, ok. Y si me permite también complementar, a ver, hay un precedente de un tribunal colegiado en Chihuahua, es un precedente apenas de finales de agosto de este año, una tesis aislada, en donde se habla acerca de la procedencia de la suspensión en contra del acuerdo de inicio mediante el cual se suspende temporalmente los efectos de una patente, ¿no? Y en ese sentido creo que es un buen precedente que puede ser utilizado pues como un criterio orientador, ¿no? En contra de cualquier otro registro o cualquier otra autorización específica que se tenga por parte de cualquier autoridad en el país, ¿no? Y en este caso el SAT, ¿no? Lo que dice esta tesis es que precisamente, si bien la función notarial es de orden público, pues no se considera que el hecho de que se le permita conservar o que no se le suspendan provisionalmente los efectos de su patente, pues esto realmente no atentaría en contra del orden público, ¿no? Entonces, es algo que incluso se puede utilizar para solicitar una suspensión judicial a través del juicio de amparo en contra de pues cualquier auto de autoridad que pretenda limitar la función notarial con base en permisos o autorizaciones otorgados previamente, ¿no? Y vamos a lo mismo, ¿no? O sea, de esta lista de, creo que eran 1,700 personas fedatarias públicas, ¿no? A las que les fue revocado pues este permiso, esta autorización. Al final, con este párrafo que menciona usted, bueno, entonces de todas las empresas o personas morales dadas de alta, es probable que el 70% sean fantasma sin especificar quiénes de estos 1,700 fedatarios participaron en ello. Pues realmente se está diciendo, pues estamos hablando de que casi todos los que mencionamos esta lista, incluida la licenciada Sánchez Cordero, ¿no? Incluida ella, pues pudieron haber cometido este tipo de irregularidades, efectivamente con el ejemplo que dice Fernando, pues de la violación, ¿no? Y del carpintero que hizo la cama, ¿no? Entonces, creo que este precedente es una buena noticia, una nueva buena noticia desde el punto de vista de precedentes judiciales para buscar suspensiones provisionales y definitivas en caso de que nos enfrentemos ante actos de autoridad que pretendan mermar la función del notariado en México, ¿no? Pues ya tenemos aquí un buen ratito, dio para mucho la plática convocada, eran 40 minutos y seguimos aquí, qué interesante mañanera, mi queridísimos Gerardo y Jesús. No sé si hay algo más, presidentes de los colegios, veo por allá a Rosalicia muy sonriente, distinguida colega mazatleca, que además fue titular del registro público, para bien de nosotros, hay algunos aquí, ustedes llevan la voz y quieren que continuemos, ¿qué hacemos, amigos? Adelante, creo que, sí, perdón, presidente, creo que si tiene 40 minutos inicialmente que tenía yo ese conocimiento, pues. No, yo lo que les iba a pedir a Jesús y a ti, que si nos pueden pasar los datos de su despacho, los correos, por si nos queda una duda o posteriormente nos surge, o por en un momento dado, si recibimos alguna notificación o algo, y pues nos queremos asesorar con ustedes. Con muchísimo gusto. De hecho, ya los había compartido en el chat, los correos electrónicos, pero los vuelvo a compartir y repito. Son muy sencillos, son Jesús
@soledadcarrasco.mx y Gerardo @soledadcarrasco.mx, la página web soledadcarrasco.mx, estamos ahí a sus órdenes. Y también, presidente, pues para platicar acerca de, pues, del posible convenio marco que podemos celebrar entre nosotros para que, pues, evidentemente por los tiempos judiciales, ¿no? En caso de ser parte demandada entre un procedimiento, pues poder reaccionar de manera rápida y sencilla, y pues que tengan la seguridad de que pues en el despacho tenemos la experiencia para hacerlo, y pues todas las ganas de empezar a trabajar con ustedes en la defensa del gremio y también en lo individual de quien así lo requiera. Sí, aquí la idea es saber de antemano más o menos cuántos serían los honorarios. Esto sería algo voluntario, que al momento en que alguno de nosotros queramos acudir ante ustedes porque nos llegó alguna notificación, necesitamos una defensa legal, pues ya de antemano saber que aunque ustedes son personas de mucho prestigio, pero pues, o sea, platicábamos que iban a ser honorarios accesibles para nosotros, porque pues lo bueno que son de provincia, eres de provincia, y pues una cosa es el notario de provincia y otra cosa es el notario de la Ciudad de México, que es otro nivel en la cuestión de clientes, son empresas muy grandes allá, en el caso de provincia no. Y pues saber que por la calidad de sus servicios, pues o sea, va a estar accesible a todos nosotros, y en un momento dado ya tener la forma de comunicarnos cada uno de nosotros directamente con ustedes, y pues más o menos ya homologar las defensas de los que queramos que nos ayude. Adelante, Chuy, ¿quieres comentar algo? Por supuesto, presidente. Quizá en una reunión más adelante podemos platicar estos pormenores, ¿no? Y pues preparar, dar a conocer el convenio pues también, por supuesto, a los presidentes de Mochis y de Culiacán, para, pues, si se quiere hacer también lo mismo dentro de sus ciudades, dentro de sus colegios, con todo gusto estamos a sus órdenes, ¿no? Platicaremos, pues ojalá podamos platicar después, más adelante esta semana, estimado Fernando, con Teodoro y con quien así lo requiera, para lo que se necesite para platicar los pormenores de este convenio, y pues empezar a planear una manera de trabajo, ¿no? Que pues que sea evidentemente algo accesible, ¿no? Y pues que por supuesto pueda hacer atención en tiempo real en caso de que pues se tenga alguna cuestión judicial, ¿no? Ya sea que se quiera demandar autoridades por pues todas las cuestiones que ejemplificamos a lo largo de esta plática, ¿no? O pues la defensa de la persona en específico en caso de que sea señalada como autoridad para efectos del juicio de amparo por cualquier quejoso, ¿no? Yo únicamente agregar, y ahora sí a manera personal, yo conozco a Gerardo y a Jesús, y a Gerardo tuve el gusto de contratarlo en un asunto bien importante contra un decreto que declaró una propiedad mía como histórica aquí en el centro de Mazatlán. Y la verdad que Gerardo, además de talentoso, les puedo decir que es un abogado valiente y muy cercano, porque pues él me llevó al amparo, y la verdad que pues con la tecnología en la mano y se llevó todo tan fácil. No es barato, Gerardo, es talentoso, no es lo mismo un bocho que un Ferrari, aunque el bocho lo pintes de rojo y le pongas un caballito por ahí en el cofre, nunca va a ser un Ferrari. Entonces, la verdad que excelente abogado, valiente, muy talentoso, que es lo que necesitamos, ¿eh? Muchas gracias a los dos, los vuelvo a felicitar, me da gusto tenerlos aquí. Pues no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, pues de nuevo darle las gracias a nuestros invitados, y pues se quedan abiertas las puertas del colegio para una posterior plática, cualquier situación,
cualquier actualización que haya en la legislación o algo que nos afecte, pues ahí nos vuelvan a apoyar con la plática y más para adelante platicamos la próxima semana posiblemente sobre el tema de ese convenio. Ese convenio se generarían los honorarios únicamente hasta que se utilicen los servicios, ¿no? No es decir que va a ser anticipado, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a ambos. Felicidades. Gracias a ustedes por la invitación y por su tiempo. Muchísimas gracias, Fernando, por tus palabras. Muchas gracias. Encantado de participar. Muchas gracias, presidente, y a todos y a todas ustedes por escucharnos. Un abrazo fuerte. Luego, gracias, y gracias a los presidentes de los otros colegios que se sumaron. Muchas gracias. Buen lunes. Buen día, buena semana. Buen día. Hasta luego. bye bye. Saludos.